Hoy por primera vez, yo creo que es le damos la gloria a Dios, amén. Por primera vez yo creo que está aquí mi padre, de las veces que he predicado, amén, y me da mucho gusto. Estoy nervioso, hermanos, amén. Estoy nervioso porque pues es mi padre, amén. Nunca he hecho esto, hermanos, créanme lo que nunca lo he hecho, pero hoy lo voy a hacer. Y le voy a pedir a mi papá que pase. Y nomás le voy a pedir que pase, hermano, para presentárselo, para que lo conozcan. Todavía tengo a mi papá, amén. Él es mi papá, amén. Igualito que yo, ¿verdad? Se mira más joven que yo, amén. Bien, papá, Dios me lo bendiga y qué bueno que está aquí. Adelante, hermano, Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos, discúlpenme, hermanos, amén? Puede tomar su asiento en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están bendecidos, hermanos? Amén. Sabe de que hoy en día, hermanos, escuchamos tanto en las noticias o tal vez en un familiar o alguien que conocemos acerca de milagros que suceden, acerca de milagros que están ocurriendo. No sé cuántos de ustedes han escuchado de que en tal lugar se levantó alguien que murió y el Señor lo levantó, o que a alguien le creció una mano porque la tenía más cortita que la otra, o que los dedos le salieron porque no tenía dedo del pie, y sucesivamente así hemos escuchado milagros que han sucedido, amén. Pero cuando yo escucho eso, muchas veces yo pongo el signo de interrogación, y ese soy yo, hermanos, amén. Y siempre digo, ¿será eso verdad? ¿Será que está pasando eso en este tiempo? Claro, yo he mirado milagros, hermanos, amén. No me vayan a malentender de que Dios hace milagros, Dios hace milagros, amén. Pero en ocasiones, hermanos, ha habido charlatanes, por así decirlo, que le pagan a alguien para cuando esta persona o alguien ora por ellos, al parecer estaban enfermos o al parecer estaban muertos, y resucitan y engañan a la gente, amén. Pero ¿cuántos de los que están aquí, hermanos, sinceramente han presenciado un milagro en alguien? No diga nada, no diga nada. Simplemente medítelo, póngalo en prueba y medite quiénes de ustedes, hermanos, en realidad ha sido testigo de un milagro. Así vivo, que diga, yo estuve ahí, yo lo miré, yo conocí a esta persona y esta persona se levantó y esta persona estaba muerta y el Señor hizo un milagro. Que alguien verdaderamente, hermanos, haya presenciado un milagro sobrenatural de parte de Dios. Claro, yo he mirado, hermanos, y créame, yo soy testigo de los milagros del Señor, porque en mi vida, hermanos, han sucedido cosas que solamente la mano de Dios pudo haberme sacado adelante.
Y son milagros para mí. Quizás hasta a lo mejor también usted ha pasado ha obtenido un milagro de parte de Dios. Y usted dice, sí, esto es algo sobrenatural, porque solamente Dios lo pudo hacer o lo podía hacer. Pero ¿qué de aquellas personas, hermanos, que se hacen pasar por siervos de Dios, pero que solamente son cosas actuadas? Que solamente son cosas que para ganar fama ellos. De que fulano de tal viene a Phoenix, Arizona. Poderoso, el Señor lo usa en milagros. Y al final nos damos cuenta que eran puras cosas que no eran verdad. En el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 3, hay una historia muy hermosa. Y vamos a continuar, hermanos, con el estudio del libro de los Hechos. Hay una historia muy hermosa acerca de un milagro que sucedió. Y este milagro, hermanos, lo vamos a mirar, porque este milagro fue verdaderamente real de parte de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Gloria al Señor, aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Digan todos conmigo, cojo de nacimiento. A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían sucedido. Bendito el Señor. Padre, te damos las gracias, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, oh Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, de que tú seas, Señor, tomando el control, Señor, de mi vida. Seas tú, Señor, quien tome el control, Señor, de este tiempo, Señor. Y de que seas tú, mi Dios, hablando, Señor, a mis hermanos, Señor, a través de mí, Señor. Que en esta noche podamos entender, Señor, qué es lo que tú tienes, Señor, para nosotros en este día. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Perdón, hermanos. ¿Tienen calor o soy yo, hermanos? ¿Soy yo? Soy yo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Pedro y Juan iban juntos al templo en la hora de la oración. Qué importante, hermanos, es vivir una vida, hermanos, de oración. Sabe que
si el cristiano, hermanos, no vive una vida de oración, hermanos, estamos en peligro. Amén. Porque el cristiano, hermano, tiene que tener comunión con nuestro Señor. Y dice en la palabra, hermanos, que ellos iban juntos. Voy a ir narrando un poco, hermanos, la historia de esta noche, hermanos. Amén. Para estos hombres, hermanos, para los judíos, era una costumbre orar por lo menos 3 veces al día. Por lo menos 3 veces al día. Ellos oraban, hermanos, para estar en comunión con el Señor. La tradición hebrea, hermanos, estableció los horarios, que es la hora tercia, que era a las 9 de la mañana, la hora sexta, que sería a las 12 del mediodía, y la hora novena, que es la que está hablando aquí en la palabra, que sería como a las 3 de la tarde, para la oración privada de ellos. Amén. Y por lo menos, hermano, ellos oraban 3 veces al día. ¿Cuántos oran por lo menos 3 veces al día? Levante la mano. Gloria a Dios, una persona nada más. Bueno, pues les invito, hermanos, a que haga de su vida una vida de oración, una vida de comunión con el Señor, hermanos. Amén. Mire que también Daniel, hermanos, tenía esa misma costumbre. ¿Quiénes se acuerdan de Daniel? Él también oraba 3 veces al día, hermanos. Si lo vamos a mirar eso en Daniel 6, capítulo 6, verso 10 y 13. Si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Mire, Daniel tenía esta costumbre también de orar. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios, hermanos. Amén. Una muy bonita historia, hermano, acerca de Daniel, que oraba él 3 veces al día. Pero vamos un poquito más atrás, hermano, al versículo, Daniel capítulo 7, 6, capítulo 6, versículo 7. Y vamos a mirar cuál fue el decreto, cuál fue la ley que ellos habían puesto y por qué fue que Daniel siguió él continuando con la oración. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Se recuerda de esa historia, hermanos? Y a Daniel, hermanos, como él era un hombre de oración, a él no le importó ese decreto. Y él dijo, yo voy a seguir orando a mi Señor. A él nada lo espantó, hermanos, y él dijo, yo voy a seguir en oración, hermanos. Amén. Y mire qué hermoso, hermanos, es de que el Señor, hermanos, contesta las oraciones de su pueblo. Es muy bonito, hermanos. Amén. Daniel 6, 20, 22. Y acercándose al foso, gritó a Daniel. Está hablando acerca del rey que mandó a Daniel al foso de los leones. ¿Sabe que este rey, hermano, amaba tanto a Daniel que cuando él firmó el decreto, él no sabía lo que estaba haciendo? Era más que nada una trampa, hermanos, que le estaban tendiendo a Daniel para que él se arrodillara ante la estatua del rey. Pero él prefirió, hermanos, no arrodillarse ante ninguna estatua, sino solamente él se arrodillaba, hermanos, ante la presencia de su Dios. Y cuando él decidió, hermanos, no arrodillarse, este decreto se pone. Esta era una trampa para que él fuera echado al foso de los leones para haber sido tragado.
Cuando el rey, hermano, se da cuenta de lo que había hecho, lo único que le quedó es decirles: Daniel, que tu Dios sea quien te salve. Y fue, hermanos, a la gente fue y lo echaron al foso de los leones. Y estaba tan preocupado, hermanos, el rey, que al día siguiente, hermanos, acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada, estaba nervioso, y le pregunta: el rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Qué maravilloso es, hermano, servirle al Dios vivo. Qué maravilloso es, hermano, servirle al Dios verdadero. Y que usted, hermano, y yo, mientras por medio de la oración, hermano, tengamos una comunión con el Señor. Si usted y yo no tenemos comunión con el Señor, hermano, estamos desprotegidos, hermano. No hay como haya una conexión, exactamente. Y nosotros, hermanos, debemos de estar continuamente en oración. Es por eso que Pedro y Juan, hermanos, ellos tenían esta costumbre de ir a orar. Y ellos seguían orando. Ellos sabían que en la oración, hermano, hay poder. Y el Señor responde la oración. Amén. Y aquí podemos mirar, hermano, una historia maravillosa, la cual Daniel, hermano, dice: el Dios al que yo le sirvo, Él me ha librado. ¿Cuántas de las ocasiones, hermano, el Señor no nos ha librado a usted y a mí? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque hemos tenido comunión, tenemos comunión con Dios. Las oraciones, hermanos, Dios las escucha. Créanme, hermanos, las oraciones Dios las escucha. Por eso tenemos que ser, si usted y yo, hermano, nos consideramos hijos de Dios, seguidores de Cristo, tenemos que tener una vida, hermano, constante en oración. Este ejemplo, hermano, nos los deja, hermano, el Señor en la palabra, para que nosotros lo sigamos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí, hermanos, ¿cuántos de ustedes oran por lo menos 3 veces al día? Nadie, hermano. Bueno, una. Gloria a Dios. Amén. Ya una, ya empezamos, ya vamos bien. Amén. He perdido una. Cuando se levanta, 2. Gloria a Dios. Deberíamos llorar, hermano, cuando nos levantamos, darle gracias al Señor. Cuando comemos, 2. Y cuando nos vamos a dormir, ya son 3, hermano. Esa debería de perdida tener 3 veces al día la oración. Amén. Ahora sí, ¿cuántos oran 3 veces al día? Amén. Gloria a Dios. Ya, ¿verdad? Ya les di un poquito más cómo debemos de orar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hay más que personas que oran más de 3 veces al día, hermanos. Amén. Y bendito sea Dios por ello. ¿Sabe, hermanos, que no importa dónde o a qué horas usted ore? Muchas de las ocasiones, hermanos, cometemos el error de decir: y solamente tenemos que venir al templo para orar, o aquí solamente es cuando Dios nos va a contestar. Y eso no es cierto, hermanos. Dios escucha nuestra oración donde quiera que estemos, a la hora que estemos, hermanos. Dios está con su oído atento a los fieles, hermanos. Amén, a sus hijos. Así de que no hay, hermanos, por qué, o no hay un impedimento el por qué usted y yo no podamos orar. Aún, hermano, cuando vamos en el carro, podemos orar. Cuando estamos en el trabajo, podemos orar. Podemos tener comunión con el Señor. Amén. Cuando nosotros estamos en la casa, que aún estamos sentados, hermanos, ahí podemos estar orando. No hay una forma específicamente cómo es que debemos orar. Mientras usted y yo tengamos comunión con el Señor, hermano, eso es lo que cuenta.
y no dejemos la oración, hermanos, de nuestra vida. No la alejemos, porque automáticamente, hermanos, cuando nosotros nos alejamos o hacemos a un lado la oración, nos estamos apartando del Señor, nos apartamos de la comunión. Y a usted no le ha pasado algún día, hermanos, que ha dicho, bueno, pero ¿por qué yo oré y como que siento que mi oración no sale de aquí del techo? Deberíamos de ponernos a pensar, ¿cuándo fue la última vez que oramos? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que estuvimos en oración, en clamor? ¿Quiénes saben lo que es clamar, hermanos? Delante del Señor. Ese clamar, hermano, delante del Señor es algo hermoso. Cuando en realidad sale ese clamor del mismo del pecho, hermanos. Usted sabe, hermanos, que el Señor, hermanos, está escuchando su oración. Amén. Pero mantengamos, hermanos, una vida de oración, hermanos. Amén. Cuando Pedro y Juan, hermanos, iban al templo, se encontraba un hombre paralítico desde su nacimiento. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que él tenía más de 40 años de sufrir. Imaginémonos, hermanos, en esta noche y pongamos esta escena y pongámonos en la mente. Un paralítico de más de 40 años que solamente él, hermanos, iba a ese lugar porque alguien lo tenía que llevar. Y este hombre era necesitado, estaba necesitado monetariamente, físicamente, y que solo se valía por alguien más. Por él mismo no se podía valer. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan a alguien así. Cuando él miró, hermanos, a Pedro y a Juan, que ellos venían a entrar al templo, les empezó a pedir ayuda, les empezó a pedir limosna. Pedro y Juan, hermanos, les llama la atención este paralítico. Yo me imagino que no nada más ese hombre estaba ahí en ese lugar. Era un templo grande. Y por la historia, hermanos, y la costumbre, toda aquella persona que estaba necesitada, o que era lisiada, o que tenía algo físico que no podían trabajar, iban al templo para que las personas que entraran, ellos les dieran limosna para que se ayudaran. Cuando Pedro y Juan van caminando rumbo al entrar al templo, a la iglesia, por medio, hermanos, esto lo puedo asegurar, por medio de Dios, el Señor les hace sentir que tienen que venir con este hombre. Cuando ellos llegan, aquí hay algo que me llamó la atención. Yo me imagino a Pedro y a Juan mirándole, este hombre sentado, adolorido de su cuerpo, quizás mugroso, quizás no se había bañado, no lo sé. Quizás estaba él cabizbajo, con la cara hacia el suelo, y él solamente gritando: limosna, limosna, o ayuda, ayuda, necesito ayuda. Cuando Pedro y Juan se acercan a él, les dice esto: míranos. Dice la palabra que Pedro y Juan pusieron sus ojos fijamente en él. Y Pedro le dijo: míranos. En otras palabras, hermanos, Pedro quiso atraer la atención de ese hombre. Pedro quiso traer la atención
y le está diciendo: míranos, que lo que te vamos a decir no es por nosotros, sino esto viene de parte de Dios. Yo me puse a pensar y analizar, hermanos, que antes no había alguien que se acercara a ellos, a este hombre, y orara por él. Estaban en la puerta, en el edificio de un templo donde se juntaban, hermano, los judíos, la crema innata del evangelio, no del evangelio, de la ley. Ahí estaban ellos. ¿Y qué no acaso no eran misericordiosos para tenderle la mano? A mí se me vino todo eso a la cabeza, esas preguntas. Y lamentablemente, hermanos, muchas de las ocasiones, hermanos, dentro de la misma iglesia hoy en día suceden estas cosas. Miramos gente afuera, hermanos, o aún llegando a la puerta de la iglesia pidiéndonos ayuda. ¿Y qué es lo primerito que hacemos? Déjame, voy a hablar con el pastor para que venga y te atienda. Ay, Señor. No, hermanos, si ahí está, hermanos, es porque Dios le puso a usted para que usted hablara con él. Pero lo primerito es, hermanos, no te vayas a meter. Déjame hablar con el pastor porque él tiene que hablar contigo. Y no, hermano, no es así. Pedro le dice: fíjate, míranos, que nosotros no somos igual que estos judíos, que solamente tienen la ley, que solamente te dicen cosas que te están cargando más cosas. Míranos. Cuando ellos atraen, hermanos, la atención de este hombre, fíjense una cosa, que lo que les dice. Pedro le dice: no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. Una frase famosa. Amén. Se hizo famoso Pedro con esa frase. Amén. No tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque ¿qué es lo que ellos tenían, hermanos? ¿Se recuerdan, hermanos, cuando el Señor les dijo: no se muevan de aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que ellos tenían, hermano? Tenían el poder de Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos poder de Dios. Y es necesario, hermano, que nosotros entendamos en esta noche que no nada más lo tenemos para tenerlo y ser, discúlpeme la palabra, ser egoístas, hermano, y no compartirlo. No, hermano, le dijo: no tengo ni oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. En otras palabras, fíjate lo que te estoy diciendo. Ya te llamé la atención, ya sabes quiénes somos. Nosotros no somos, ya no pertenecemos a esta organización. Nosotros, lo que te voy a decir en esta tarde, lo que te voy a decir es que el Señor Jesucristo es el Señor de señores, y te lo voy a comprobar en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Imagínese, hermano, Pedro, el aventón. Yo le dije a mi esposa: imagínate, mija, que no se hubiera levantado ese hombre. ¿Cómo hubieran puesto a Pedro ese día? Pero fíjese, hermano, aquí está la clave. Aquí está la clave. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Qué triste es, hermanos, que los siervos de Dios, entre comillas, se pongan y digan: porque yo oré, fuiste que sanaste. Señor, entonces tú eres más poderoso que Jesús. ¿Sí? ¿No le ha tocado alguna vez escuchar eso? Pedro, hermano, pone en primer lugar, pone enfrente a Jesús. Y dice, hermano, que sus pies y sus tobillos, hermanos, se le empezaron a componer. Yo me imagino, hermanos,
Cuando dice los tobillos, hermano, ahí, y yo me imagino sus pies que estaban sueltos. Por eso es que no podía caminar. Y cuando lo llevaban, hermano, lo llevaban cargado y lo ponían ahí. Es todo lo que podía hacer. Cuando se le empiezan a poner, hermano, cuando se empiezan a poner los tendones, hermano, los nervios, los huesos, cuando empiezan, hermano, a acomodarse, dice que Pedro, hermano, automáticamente le da la mano y lo levanta. Y en esto pega un brinco este hombre y empieza a alabar y a glorificar a Dios. Hermosa escena, amén. Hermoso milagro, amén. Y sabe, una de las cosas, hermano, que me llama la atención es que este hombre no se quedó callado, sino que este hombre, hermanos, empezó a gritar, a alabar y glorificar a Dios. Y dice que cuando ellos iban a entrar, y cuando ellos ya se metieron, hermanos, al templo. Imagínese a alguien, hermano, que esté cojo afuera y que un hermano ore allá con él y de repente viene gritando y alabando al Señor, hermano, porque Dios lo levantó, porque Dios lo sanó. ¿Cómo nos quedaríamos nosotros? ¿Asombrados? Nos quedaríamos como, espérate, ¿qué pasó? Amén. Y hay algo aquí, hermanos, que me llama la atención. Que todos los que estaban en ese lugar lo conocían y sabían, hermanos, que ese hombre era el que lo llevaban todos los días, hermanos, a pedir limosna. Entonces quiere decir que no había ningún truco aquí, porque aquí todos lo conocían y se atemorizaron, se sorprendieron. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos escucharon que fue en el nombre de Jesús, ya no había ninguna otra salida más que aceptar que Jesús era el Mesías. Eso fue ¿qué pasó? ¿Se recuerdan que lo habían crucificado? ¿Se recuerdan, hermano? Entonces ellos tenían todavía eso estaba muy reciente, muy fresco. Cuando este hombre entra brincando y ellos saben que fue Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos, se llenaron de asombro y se espantaron, porque ya no había de vuelta, ya no podían sacarle la vuelta. Y ellos entendieron, hermanos, que Jesús verdaderamente era el Mesías, que Jesús, hermanos, verdaderamente era el Hijo de Dios, que Jesús, hermanos, verdaderamente era el Salvador del mundo, hermanos. Y a Él sea la honra y sea la gloria por siempre, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria al Señor, aleluya. Una historia, hermanos, maravillosa. Pero antes de eso, hermanos, ya habíamos visto la semana pasada, hermanos, que ya otros milagros se habían sucedido por parte de los discípulos, por parte de los apóstoles. Pero aquí, hermanos, Lucas nos detalla lo que sucedió, para que usted y yo entendamos, hermanos, que en Dios hay poder. Para que usted y yo entendamos, hermanos, que en Dios hay poder. Amén. Todo va a estar bien, hermanos. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No sé por qué necesidad usted esté pasando, pero todo va a estar bien. Sabe que Cristo, hermano, Dios, tiene control de todo. Una cosa he aprendido, hermanos, y es que Dios no contesta, hermanos,
caprichos. Sabe de que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero Dios no contesta caprichos. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo, hermano? Sabe que muchas veces, hermano, el ser humano nos encaprichamos tanto que decimos: yo voy a orar y tú vas a sanar. Yo voy a pedir y tú vas a tener. Yo te voy a profetizar y tú lo vas a lograr. Esos son caprichos, hermano. Pues ¿quién somos nosotros? No somos nadie. Y en esta noche, hermanos, debemos entender que solamente por medio de Jesucristo, hermanos, es que usted y yo obtenemos un milagro, una respuesta, o el Señor nos saca adelante. Solamente por medio de Jesús es que usted y yo, hermanos, podemos hacer las cosas. En esta noche, hermanos, debemos entender, es muy necesario que entendamos que todo lo que hacemos, hermano, es porque Dios nos lo permite. Y no es porque yo me lo merezco, no es porque yo sé, no es porque yo hice esto, no es porque todo lo que puedo hacer, no. Es por la voluntad de nuestro Señor que usted y yo podemos hacer las cosas. ¿Cuántos están pasando por necesidades, hermano? Gloria a Dios. Yo también estoy pasando por necesidades. Yo creo que cada uno estamos pasando por necesidades. Y sabe que Dios, hermano, tiene control de todo. Así como Él, hermano, tuvo control de este hombre paralítico, lisiado, dice la palabra, desde el vientre de su madre, más de 40 años, con dolor, físicamente, con necesidad, físicamente y también monetariamente, por el sustento de su vida. Y hay algo, hermanos, que sí sucede: menospreciado, hermanos. ¿Usted cree, hermanos, que este hombre tirado ahí no era menospreciado por alguien más, por los que se creían de la alta alcurnia? Oh, claro que sí. La semana pasada o antepasada, no me recuerdo, fueron hace 2 semanas, mi esposa y yo fuimos a un lugar. Cuando salimos de ese lugar nos encontramos una familia. Venían con 4 niños, una pareja joven. Nos pide dinero, nos pide una ayuda. Nosotros le damos una ayuda. El hombre nos da las gracias. ¿Y sabe cuál fue la gracia? Las gracias, hermanos, que nos dio. Gracias por no insultarnos. Yo me quedé así, ¿cómo que gracias por no insultarlos? La gente, dice, la mayoría de la gente nos ve necesitados, dice. Y cuando yo me acerco a pedir ayuda, lo único que hacen es insultarnos. Wow, me quedé yo así. No nos ayudan, dice, pero sí nos insultan. Qué tremendo es eso, hermano. Espero, hermano, que usted y yo nunca hagamos eso, hermanos, a una persona. Como hijos de Dios, hermano, nosotros estamos para ayudar. No estamos para insultar ni para menospreciar a nadie. Que eso, hermano, que como hijos de Dios, hermano, nosotros, hermano, podamos demostrarle a la gente que somos diferentes. Y si no tenemos, hermano, así como Pedro, digo, ni plata ni oro tengo, pero te voy a contar una cosa. Cristo puede salvarte. Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede salvar tu alma. Y sabe una de las cosas, hermanos, el milagro más grande que existe en esta tierra, ¿sabe cuál es? La salvación del alma. Ese es el milagro más grande del mundo, la salvación del alma. Y si por medio de usted, hermano, a través
que usted el evangelio, hermanos, se salva el alma. Bendito sea nuestro Señor, porque para eso estamos aquí, hermanos. Amén. Usted y yo, hermano, tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio a todas las personas necesitadas. Amén. Dios no contesta, hermano, caprichos. Amén. Muchas de las veces, hermanos, nos encaprichamos tanto en decir: yo soy el consentido de Dios y Él me contesta todas las peticiones. Tengamos cuidado, hermano, con eso, porque ¿sabe qué? Dios no tiene hijos consentidos. Amén. Si usted y yo, hermano, le servimos al Señor, seamos, hermanos, siervos de Dios. Sigamos, hermano, obrando para Él, trabajando en Él, hermanos. Amén. Pero no nos creamos, no seamos, no por encapricharme. Pero ¿por qué está diciendo todo esto, hermanos? Sabe de que muchas veces cometemos el error de que por un capricho mío, me voy a poner yo de ejemplo, ¿ok? Por un capricho mío, si alguien viene con una necesidad y por el capricho que yo tengo, yo voy a orar y usted va a ser sanada. No. Es que esto no se trata de mí, se trata de Dios. Si está en la voluntad de Dios, el Señor la va a sanar. Si está en la voluntad de Dios, el Señor la va a sacar adelante. Pero no es por mí, hermano. No es por usted, es por Él. Es por Él. Aquí, hermano, el que cuenta, hermano, el que se lleva todo el crédito, hermano, todo el reconocimiento, el que hace todo es Él. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Y más adelante, hermanos, Pedro, al ver asombrados a estos varones, Pedro los reprende. Le dice: ¿de qué se maravillan? ¿Qué piensan? ¿Que fuimos nosotros los que hicimos esto? No, fue Él el que lo hizo. Nosotros no somos. Si nosotros, hermano, tenemos algo bueno, se lo debemos a Dios. No creamos que somos buenos, hermano, porque venimos de una familia muy respetuosa o porque traemos sangre azul, hermanos. No. Todo lo bueno que sale de nosotros, hermanos, se lo debemos a Él. Solamente a Él. Amén. Y es por eso que muchas veces, hermano, en capricharnos de que yo soy el que hago las cosas, o que ve con fulano que él es el que hace las cosas. No. Vaya con Dios. Arrodíllese, órele a Dios, hermano. Que Él es el que lo va a sacar adelante, que Él es el que lo va a guiar. Yo puedo fallar, el pastor puede fallar, Dios nunca va a fallar. Y bendito sea mi Señor. Y tanto, hermano, estamos así que hay veces, hermano, que encontramos hermanos frustrados. Hermanos, hermano, que están en frustración, porque no reciben el milagro. Culpa de un hombre que se encaprichó, que dijo: sí vas a recibir tu milagro. Espérate. Pero es que fulano dijo que yo iba a hacer así y así. ¿Y quién es ese fulano? Pero es que me dijo en el nombre de Jesús y Dios me dice. Tengamos mucho cuidado, hermano, cuando alguien le venga y le dice: Dios me ha dicho que esto y esto. Porque muchas de las veces, hermano, estas personas por la emoción pueden dañar nuestras vidas. Por eso debemos de estar bien atentos, hermano, y lo que nos digan, corroborémoslo con la palabra. Y si está en la palabra, hermanos, creámoslo. Pero si no, no lo crea. Muchas veces es emoción que los ministros traen y te dicen de cosas, y es que la gente, tal vez por eso hay cristianos frustrados, hermanos. Frustrados, hermanos, por saber el día en que Cristo va a venir. Frustrados, hermanos, por saber el día
en que voy a obtener mi salvación, en que me voy a obtener mi petición. Frustrados, hermanos, porque no ha pasado nada de lo que me dijeron. Frustrados, hermanos, porque todavía sigo enfermo. Ya me habían a mí dicho que yo iba a sanar. Frustrados, hermanos, porque no tenemos una vida de oración. Esa es la frustración que hay en nosotros. Por eso caemos en la frustración, porque no tenemos una comunión con el Señor. Estamos tan acostumbrados, hermanos, en que lo que el pastor o lo que el predicador diga, eso es. Pero no, hermanos. Métase en oración, métase en comunión con el Señor, hermano. Métase en la palabra. ¿Quiere una respuesta? ¿Quiere una respuesta? Búsquelo en la palabra. ¿Quiere una salida para la situación que usted está pasando? Búsquelo en la palabra. ¿Está pasando por una situación difícil? Busque la palabra. Ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dice? Doblar rodilla y venir ante la presencia del Señor. Amén. La frustración, hermano, nos lleva muchas veces aún hasta molestarnos con Dios. ¿Cuántas de las ocasiones, hermano, no nos han dicho, no nos han profetizado algo y no se cumplió porque porque no estaba en la voluntad de Dios? ¿O ha usted conocido a alguien, hermano, que se ha enojado aún con Dios porque no sucedió lo que supuestamente le habían profetizado? ¿Cuántos? Yo conozco a varios que hasta ahorita no han venido a la iglesia porque ellos están frustrados con el Señor por algo que un hombre les dijo, que fue el hombre, que Dios no dijo, pero porque él le creyó al hombre, está frustrado, está molesto. Por eso debemos estar bien seguros, hermanos, que cuando Dios habla, es Él quien habla. Amén. Debemos entender, hermanos, que este milagro que sucedió en este capítulo de los Hechos fue con un propósito específico en ese día. Fue un milagro extraordinario que sucedió con un propósito. Y el propósito, hermanos, era de demostrarles a los judíos que verdaderamente Jesús era el Mesías, que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, al cual ellos, hermanos, mataron. Amén. Cuando Dios hace un milagro, hermanos, cuando Dios hace un milagro, o cuando Dios va a obrar, hermano, en alguien, es con un propósito. Dios no va a obrar nada más por obrar o por cumplirnos un capricho, como les decía hace ratito. Dios siempre obra, hermanos, por un propósito, con un propósito. Y si ese propósito, hermanos, está en la voluntad de Dios, se va a llevar a cabo. Si no, no. Pablo, hermanos, Pablo sufrió de una enfermedad. ¿Y quién era Pablo? Siervo del Señor. Sin embargo, hermanos, tenía un aguijón que continuamente, hermanos, lo molestaba, continuamente lo abofeteaba, dice en la palabra. Y créame, Pablo, hermano, le decía al Señor, pedía su sanidad. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? Bástate en mi gracia. En otras palabras, Pablo, no te voy a sanar. Bástate en mi gracia. Hermano, hermana, entendamos una cosa. Muchas de las ocasiones, hermano, Dios no nos va a sanar. Si está en la voluntad de Dios que seamos sanados, Él nos va a sanar. Pero si no, hermanos, bastémonos en su gracia.
Bastémonos, hermano, confiemos plenamente en Dios, hermano, que Él tiene todo en control, que Él tiene nuestra vida en control. Quizás a lo mejor está pasando por una situación que ya no aguanta, hermano, o que ya no haya la salida. Bástese en la gracia del Señor. Solamente, hermanos, busque al Señor. Si nosotros, hermanos, tenemos esa comunicación, hermano, créame que va a ser mucho más fácil caminar, hermano, con el Señor. Va a ser mucho más fácil y no vamos a estar frustrados, hermanos, por lo que alguien nos había predicado, por lo que alguien nos había profetizado. El paralítico, hermanos, brincó de gusto, porque imagínense, 40 años de estar sufriendo, hermanos, 40 años, 40 largos años de angustia. ¿Quién no va a estar contento, hermano? Claro, brincaba de gusto, pero eso fue con un propósito, amén. Y el propósito, hermano, era de glorificar a Dios en todo momento, hermanos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Sabe que la oración, hermano, es eficaz y poderosa. Si usted tiene una necesidad física, hermanos, o moral, o espiritual, hermanos, pidámosle a Dios en oración, creyendo que Él va a obrar, creyendo que Él va a contestar. Pero ¿y si no contesta? Gloria a Dios, amén. Si Dios no contesta nuestra petición, gloria a Dios. Si Dios la contesta, gloria a Dios. A Él siempre démosle la honra, hermanos, amén. No nada más cuando todo vaya bien, no nada más cuando todas las cosas, hermanos, vayan de pompa en pompa, amén. Debemos, hermanos, estar 100%, hermanos, seguros de que va a haber momentos, hermanos, que vamos a caminar entre rosas, amén. Pero va a llegar el momento, hermanos, que vamos a caminar en espinas. Y démosle la honra a Dios, hermano, cuando estemos bien. Y démosle la honra, gloria a Dios, cuando estemos mal. Y a Dios sea la honra y sea la gloria por siempre, hermanos. Amén. Para terminar, hermanos, sabemos de que la voluntad de Dios es buena y que todo lo que Dios hace, hermano, está bien hecho. Así no nos guste, así no podamos entender por qué. Le voy a dar un consejo en esta noche, hermanos. Nunca cuestionemos a Dios. Nunca lo cuestione. Lo único que debemos de hacer usted y yo, hermanos, es darle la gloria, alabarle por lo que Él es. Y nunca cuestionarlo por lo que está pasando alrededor de nosotros, o cuestionarlo el por qué yo o por qué a mí. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no usted o por qué no a mí? ¿Qué tan especiales somos? No somos nada, hermanos. Aquí el especial es Dios. Amén. Y Él es el que se lleva la honra y la gloria siempre. Así de que nunca cuestionemos a Dios. Y siempre, hermanos, en las buenas o en las malas, démosle la honra y la gloria a Él. Amén. Póngase de pie en esta noche, hermanos. Padre.